Ah, Paola está conectándose. Qué bien. Vamos a arrancar. Ahí está María, qué bien. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yana Bhutalasam Rupakadam Chandati Svapadam Tikam. Entonces, siempre antes de empezar estos eventos, hacemos reverencias a nuestro maestro espiritual y los maestros espirituales, porque traduciendo este verso en sánscrito, se dice que nosotros nacimos en ignorancia y el maestro espiritual abre nuestros ojos con la antorcha de la luz del conocimiento. Entonces, le ofrecemos nuestras reverencias por ese regalo que recibimos. Y ya solamente para vincular con lo que vamos a tocar hoy, que justamente nosotros todavía el día de hoy usamos la palabra alumno, que viene del griego y quiere decir que no está iluminado. Y entonces eh, el maestro trae la linterna, la antorcha del conocimiento y alumbra el camino para que una persona pueda vincularse con Dios. Entonces, ese es todo el significado de la escuela, tanto en la escuela de Pitágoras como en la academia de Platón. Y hasta hoy en día, como en cierta forma las escuelas y las academias y las universidades son una especie de réplicas de lo que fueron esas instituciones en Grecia, mantenemos esos términos. Y vamos a usar esa referencia eh, para los que no están familiarizados. La separación entre Asia y Europa es el estrecho del Bósforo. Y entonces al oeste del Bósforo empieza Europa y al este del Bósforo empieza Asia. Entonces, lo que está al este del Bósforo se considera el oriente y lo que está al oeste se considera el occidente. Y ese punto es un punto muy crítico porque por ahí venía todas las cosas que venían del oriente, especialmente, y lo vamos a explicar, especialmente el conocimiento y los artículos más finos, incluidas las especies, venían desde la India. Y entonces, en ese estrecho del Bósforo, que está en lo que antiguamente se llamaba Bizancio, si ustedes recuerdan el Imperio Bizantino, después, cuando el Imperio Romano tomó control y Constantino se volvió emperador, un poco después del año 300 después de Cristo, le dio su nombre a esa ciudad que se llamó Constantinopla. Y es lo que hoy en día conocemos como Estambul. Entonces, Estambul es lo que antes fue Constantinopla, lo que antes fue Bizancio, y esa era la capital del Imperio de Oriente. Entonces, el emperador romano, por ejemplo, en el caso de Constantino, estaba asentado en ese lugar porque era un lugar clave, era una especie de aduana por la que pasaba todo lo que venía del Oriente. En realidad, hoy en día tiene un puente, ¿no? Y no es tan difícil de cruzar, pero era un punto donde estaban ejércitos y había grandes batallas y todo por controlar ese punto. No se olviden que incluso las especias eran tan costosas que solo la gente rica tenía, digamos, pimienta y se guardaba en envases de cristal, ¿no? Yo todavía he sabido de gente que
compraba propiedades con un poco, con un puñado de especies. Se podía comprar una casa, un terreno. Entonces, ¿por qué esa ruta era tan importante y tan crítica? Eh, el control de esa región ha sido el motivo de más de una guerra, el motivo de la creación de varios imperios, incluyendo el Imperio Romano, el Imperio Otomano y antes también dominio de otras tribus. Pero entonces estamos hablando de eso. Y una de las cosas que vamos a tocar aquí es justamente un par de palabras que utilizaban los griegos. En el tema de hoy, tenemos que entender qué es la psiquis. ¿Qué se llamaba la psiquis antes? Entonces, en el tiempo de los griegos, se representaba el conocimiento a través del teatro. Y entonces, el actor utilizaba una máscara que eh, cubría su rostro y esa máscara tenía, digamos, graficado el personaje que interpretaba. Y de hecho, esa misma palabra personaje y persona, persona en griego quiere decir máscara. Y el que está detrás de la persona, que es el verdadero ser, que está representando a alguien en una obra, es la psiquis. Entonces, psiquis originalmente se refiere al alma y la persona es nuestro rol, ¿no? El rol que jugamos en esta vida. Entonces, uno juega diferentes roles y ese rol es la persona y lo que uno asume es una personalidad. Ahora bien, si bien esto es solamente una obra de teatro, es interesante que ya en ese entonces se había planteado entonces el estudio del alma, porque el estudio del alma era el tema principal en la escuela griega. Si ustedes recuerdan, Pitágoras dijo que, ya hay Prabhupada, reverencias, Puri Prabhu, Hare Krishna. reverencias, qué gusto, Prabhupada, Saludos. Haribol. Entonces, así en el teatro griego, la máscara es llamada persona y el alma es llamado psiquis. Y desde el tiempo de la escuela de Pitágoras, lo que se estudiaba era el alma y el tema de la escuela es quién soy yo, ¿no? Y eso es el estudio del alma. Entonces, esto venía ya de las tradiciones más antiguas, ¿no? Por supuesto, en la antigua India, el tema principal es el estudio del alma y la práctica. Entonces, inspirados por esa misma forma de escuela que en la India se llama ashram, se fundó así la escuela y también incluso antes de Pitágoras, Tales de Mileto tenía una institución similar y después Platón la perfeccionó como la academia y era el estudio entonces del alma. Y verdaderamente es lo único que requiere nuestra atención especial. El resto de las cosas de este mundo material pueden aprenderse de una manera más fácil, pero el estudio más importante es el estudio del alma. Y ahora vamos a ver cómo se ha distorsionado este tema de la psicología, que era el estudio del alma, y justamente hace unos días estuvimos con un devoto muy apreciado, Hanumat Prashak Maharaj, que ha hecho parte de sus estudios eh, en, en psicología. Y claro, él mismo explicaba cómo de el alma
en el mundo moderno se ha pasado al estudio de la mente, pero la mente ha resultado algo tan complejo que Hare Krishna. finalmente se estudia ahora el cerebro, pero el cerebro no es en forma alguna la psiquis, ni siquiera es la mente. El cerebro son conductores, como cables que llevan cosas. Entonces, imagínense ustedes que tienen de repente una computadora o un aparato y ese aparato tiene diferentes cables que conectan, pero los cables solamente transmiten, ¿no? Incluso si uno tiene un aparato de un televisor, puede haber diferentes formas de conectores, ¿no? A veces es un HDMI, es, son dos cables tipo RCA, en fin, hay diferentes técnicas de conectar eh, la fuente de la información con el aparato que nos muestra esa información. Lo mismo en un computador. Entonces está lo que se llama el CPU, el Central Processing Unit, y con unos cables se conecta a un monitor. Entonces uno ve la información que está en el computador, pero esa información que está en el computador la ha generado el que opera el computador. Entonces, esos son también tres niveles, por así decir, de la degradación del estudio del alma. Así que cuando una persona lee de repente un artículo impreso, eh, lo que se estudia no es la impresora. La impresora no tiene nada que ver con el contenido del artículo, solamente tiene que ver con haber plasmado un objeto material, ¿sí? Algo que fue escrito como una idea por alguien que tuvo esa idea. Entonces, fíjense cómo se va distorsionando, se va degradando a un punto prácticamente insignificante, porque incluso el cerebro, como sustancia, no es lo que genera ah, o lo que es el ser, sino es solamente un cableado. Es más, hay un ejemplo moderno, reciente, de una persona, un científico justamente, un científico joven, que estaba haciendo un experimento en un laboratorio y se dio una explosión en ese laboratorio y un proyectil salió con tanta fuerza que le atravesó el cráneo, pasó por el cerebro y salió por atrás, o sea que le hizo un hueco en la cabeza. Claro, en un buen hospital y unos buenos médicos pudieron mantenerlo vivo y finalmente se curó y terminó su doctorado y solo tenía 10% de la sustancia cerebral, pero seguía siendo tan inteligente como fue antes. Algunas funciones de su cuerpo no funcionaban muy bien, algunos cables que conectan, pero no afectó en su lucidez y en este caso, por suerte, tampoco en su dicción. Él podía hablar, podía escuchar, podía ver y podía expresarse. Algunas partes motrices del cuerpo dejaron de funcionar. Entonces, esa es una demostración práctica y contemporánea que el cerebro no está vinculado con la psiquis, ¿no? Es solamente transmisores. Entonces, por ejemplo, la psiquiatría lo que va haciendo es que cuando una persona tiene un comportamiento errático o ¿no? algún grado de locura, lo que hacen es eh, minimizar la conducción por ciertos canales del cerebro de estas sensaciones. En realidad no se está curando en sí la enfermedad, sino lo que se está haciendo es evitar que haya una conexión
con los sentidos. Entonces puede que no se perciba, ya sea de entrada cierta información o de salida o que esté atenuada. Así que del estudio del alma hemos llegado a eso. Pero ¿cuál es la verdadera transformación de la psiquis deseada? La transformación de la psiquis que se desea va en el sentido contrario, va en el sentido de experimentar el alma, conectando el alma con el alma suprema, que de hecho tiene una conexión íntima eterna. Es decir, nosotros estamos eternamente conectados con el Ser Supremo. Pero otra vez, volviendo a este ejemplo, nuestra percepción del Ser Supremo está cubierta. Esta cubierta es como un velo y las escrituras védicas le dan el nombre de ilusión, maya en idioma sánscrito, a esto que cubre, que impide nuestra conexión con el Ser Supremo. Entonces, el proceso de la transformación de la psiquis o de la evolución del alma en su conexión con el alma suprema o la superalma es levantar ese velo ilusorio y poder percibir al Ser Supremo. A ese proceso se llama yoga. Yoga quiere decir conexión. Entonces, lo que tratamos de hacer es conectar con el alma suprema, ¿no? Y por ejemplo, el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, que es el canto del Señor, él claramente expresa que el punto más avanzado del yoga es cuando esta conexión no es solamente para buscar un beneficio propio, como es, digamos, el karma, ¿no? Tener algo que a uno le dé un beneficio, o el mismo jnana, el conocimiento que a uno lo puede liberar de este mundo, o el Ashtanga Yoga, que es un proceso místico por el cual uno puede salir de este mundo, sino que el propio Señor Krishna dice que la relación más alta que uno puede tener, y obviamente en este mundo que es un reflejo del mundo espiritual, también en cierta forma lo podemos percibir, es el amor. Entonces, Krishna dice, Yogi Mam Api Sarvesham Madgatenantaratmana Shraddhavam Bhajate Yomam Sameyuktata Momata. Después de haber descrito todos estos procesos eh, en el Bhagavad Gita es el libro que explica todas las formas de yoga, ¿no? Todas formas de conexión con Krishna. Entonces, nos dice que entre todos los yogis, entre todos aquellos que están en este proceso de conectarse con Dios, ¿no? El que está más íntimamente unido a mí en yoga, dice, es aquel que me tiene a mí en su corazón como el objeto último de su amor. Entonces, esta conexión eh, amorosa con Dios no solamente es la conexión más fuerte, sino que también nos ofrece los resultados de cualquier otra forma de conexión, ¿sí? Quiere decir que el que practica, técnicamente se llama esto Bhakti Yoga, el que practica Bhakti Yoga no está privado de los resultados de cualquier otra práctica de yoga, porque supersede si es que el alma misma se está conectando con la superalma de una manera amorosa, esa conexión eh, supersede a cualquier otro tipo de relación o conexión que uno pueda tener. Entonces, ese es el significado de este verso.
De tal manera que el conocimiento trascendental, la ciencia védica, consiste en conocer diferentes métodos y diferentes pasos que hay para establecer esta conexión con el Ser Supremo que de una manera más perfecta es conocido como Krishna. ¿Por qué de una manera más perfecta? Es una forma más íntima, aunque tiene muchos nombres, en realidad infinitos nombres, el Ser Supremo. Krishna es conocido como un nombre principal de él, porque es el nombre con el que se lo conoce en su propia morada, donde él vive y donde se relaciona con sus amistades íntimas, con sus asociados. Entonces, Krishna es la suprema personalidad de Dios y el acceso a una relación con la suprema personalidad de Dios, aunque parecería imposible, ¿no? Imagínense si conectarse en este mundo con una persona de una importancia relativa es difícil. Sí, incluso en una ciudad pequeña, uno puede ir, dice, bueno, quiero hablar con el alcalde. Decir, señor, pero ¿quién es usted para hablar con el alcalde? No, ¿sabe qué? Hay una gotera ahí cerca de mi casa, sí. Lo mandan a rodar, le dicen, no, pues consígase un plomero, no tiene nada que ver aquí el alcalde con eso. Es decir, nosotros a veces también tendemos a relacionarnos con Dios para cosas muy insignificantes. Un ejemplo que dio nuestro maestro Srila Prabhupada es que si tú estás con una persona muy rica, no puedes, y esa persona muy rica que lo tiene todo, bueno, relativamente, te dice, pídeme lo que quieras. Tú no le vas a pedir las cenizas de su cenicero, ¿sí? Entonces, todas estas cosas pequeñas que no apuntan al destino último del alma, a su conexión amorosa con Dios, son consideradas cosas muy pequeñas e insignificantes. Pero aún así, eh, porque estamos nosotros cubiertos por este velo de la ilusión, todavía no percibimos que realmente todo lo que necesitamos en esta existencia es vincularnos con Krishna de una manera amorosa y servirle, ¿no? Para ejercitar esa relación. De hecho, esta misma palabra que hemos usado, bhakti, tiene su raíz en bhaj, y bhaj quiere decir servir. Entonces, la expresión del amor es el servicio, ¿no? Uno puede, sí, decir palabras muy bonitas, puede hacer poesías, y eso está muy bien, pero la prueba de fuego del amor es el servicio, es que uno está dispuesto a servir a la persona que ama. Y en este caso, esa es también la forma de relacionarse con Krishna. Entonces, nosotros aprendemos a entender el alma a través de prestar servicio a Krishna, a un servicio devocional a Krishna. En un primer momento ese movimiento, ese sentimiento puede no estar presente, ¿sí? Pero gradualmente, puesto que la conexión con Krishna va retirando este velo, ¿no? Entonces se va despertando este sentimiento natural. Las mismas escrituras, Krishna también viene como maestro, conocido como Chaitanya Mahaprabhu, y él explica que el amor por Krishna es una perfección eterna que tiene el alma. No es algo nuevo, no es algo que se va a insertar en una persona. Él dice Nitya Siddha Krishna Prema. Siddha quiere decir perfección y Nitya quiere decir eterna. Entonces, Nitya Siddha es una perfección eterna. Krishna Prema, el amor por Dios, el amor por Krishna. Sadhya Kabunaya, ¿no? Sadhya quiere decir meta y es la meta de esta vida. ¿Y cómo se consigue?
Entonces, él dice solamente hay que despertarla. ¿Y cómo se despierta? Shravanadi Sudachite Karayeudaya. Shravan quiere decir escuchando, ¿no? Escuchando el nombre de Dios, especialmente si es cantado por una persona que tiene esta relación amorosa con Dios, ¿no? O escuchando acerca de Krishna de una manera genuina, porque eso purifica el corazón. Shuddha Chite. Chita en esta lengua sánscrita se refiere tanto a lo que nosotros llamamos corazón como a la conciencia. Entonces, la conciencia, que mismo nuestro maestro Prabhupada dijo es el síntoma del alma, es esta chita, es nuestra percepción más íntima de las cosas. Entonces dice que si solamente vamos limpiando nuestro corazón, y ese es el verdadero desarrollo de la psiquis, es la limpieza del corazón, entonces esa limpieza va a culminar en la relación amorosa que se va a ejercitar con el Ser Supremo, con Krishna. Entonces, eso es. Ahora uno podría preguntarse, y seguramente también cuando ustedes quieran puedan mandar por el chat su pregunta. Alguien puede preguntarse, ¿y cómo ah, se desarrolla ese proceso? ¿No? Y es una buena pregunta. Curiosamente, se dice que el primer servicio que uno puede hacer a Dios es usar su lengua, ¿sí? La lengua. ¿Y qué hace uno con la lengua? Uno recita el nombre sagrado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este mantra, conocido como el Mahamantra, es la fórmula sonora más perfecta y que acerca nuestra alma directamente a Krishna. Como estamos condicionados, no necesariamente nos es atractivo este mantra en un principio, pero gradualmente, por la misma práctica, se va purificando la existencia y especialmente cuando uno invoca el nombre de Krishna con mucha sinceridad y humildad. El nombre de Dios debe ser invocado así. Está también eso en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Todos los maestros, los grandes maestros, las grandes religiones, digamos, contienen la misma enseñanza, porque la raíz de las enseñanzas está en los Vedas y de diferente forma se interpreta en culturas distintas a través de diferentes canales, pero es la misma enseñanza. La virtud es que uno puede encontrar la forma original eh, en los Vedas de la antigua India, ¿no? Quiere decir que es el registro de las mismas palabras de Krishna en esta lengua original que incluso viene de más allá de este planeta. Esta lengua sánscrita no se ha creado en este planeta. En este planeta se han creado otras lenguas, pero a partir del sánscrito, fundamentalmente. Hay algunos idiomas que se han fabricado, como el esperanto o algunos otros, pero en realidad, incluso el idioma que estamos hablando en este momento, el castellano, es una forma de el romance que es un derivado del latín que a su vez es derivado del sánscrito. Pero ¿de dónde viene el sánscrito? En realidad ha venido del mundo espiritual. El Señor Supremo se expresa de esa manera y se ha expresado así en el principio de los tiempos. También se dice que sánscrito quiere decir el que no tiene, es la lengua que no tiene origen. Pero claro, no tiene origen quiere decir que se origina en el Ser Supremo y es una lengua perfecta. Entonces, en esta lengua original están estas palabras, karma, yoga, dharma, guru, ¿no? Y han sido pronunciadas por el propio Señor Krishna originalmente.
Entonces, volviendo a hilar esta conversación, entonces todo finalmente es una expresión de esta misma verdad. Y estoy seguro que todos nosotros conocemos el Padre Nuestro, que es la oración que enseñó Jesús a sus discípulos. De hecho, ellos le preguntaron cómo debemos orar, ¿no? Y todos conocemos. Y lo primero que dice esta oración, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando de un padre que no es un padre de aquí. No, no podrá decir, ah, bueno, está hablando con su papá. No, él está hablando de un padre que está más allá de estos mundos. Santificado sea tu nombre. Es lo primero que él habla y es lo más importante. Y está en todas las religiones, incluso en la antigua religión persa, ¿no? Que se debe glorificar a Dios, que bueno, en idioma persa o iranio del día de hoy se llama Ahur Mazda, ¿no? Está entre los musulmanes que, ¿no? Alá, Alá Akbar, está entonces entre los cristianos, entre los musulmanes, está entre los judíos. En todas las religiones, los maestros están enfatizando el canto del nombre. La única diferencia es que afortunadamente Chaitanya Mahaprabhu, que es el propio Krishna, nos ha explicado este proceso de una manera muy detallada. Entonces, él ha dicho que esta invocación de los nombres de Dios, Cheto Darpanamarjanam, él dice, traducido del sánscrito, quiere decir que limpia el espejo de la mente, limpia la conciencia. Nuestra conciencia en este mundo se compara a un espejo y un espejo que acumula polvo. Cada día, experiencias que tenemos en este mundo que contaminan nuestra conciencia cubren de polvo este espejo de nuestra conciencia. Pero él dice, por eso todos los días uno debe limpiar y por eso la invocación del nombre de Krishna debe hacerse siempre, diariamente. No debe cantar, es más, desde que uno se despierta, debe lo primero invocar el nombre de Dios, ¿no? Hare Krishna, ¿no? Y mejor si canta el mantra completo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y al mismo tiempo agradecemos la oportunidad que tenemos de invocar semejante nombre sagrado, perfecto, ¿no? Entonces nos tenemos que sentir muy agradecidos cuando tenemos esta oportunidad de invocar el nombre de Dios y debemos hacerlo regularmente. Incluso si al principio no nos atrae, porque es normal, estamos en un estado de conciencia que se ha modificado en el mundo material y ahora limpiando la conciencia se va a manifestar de una forma perfecta. A tal punto que, por ejemplo, el discípulo principal de Chaitanya Mahaprabhu, Shilarupa Goswami, dice, ¿por qué tendré una sola lengua para cantar este maravilloso nombre? Yo quisiera tener millones de lenguas para decir Hare Krishna. Y quisiera tener millones de oídos para escuchar el nombre de Krishna, ¿no? Entonces, gradualmente nosotros vamos a desarrollar este gusto. Y una nota más adicional. Krishna dice, yo no soy diferente de mi nombre. El nombre de Dios y Dios son idénticos. Nama, Rupa, Guna, Lila. El nombre de Dios es idéntico a Dios. Su forma trascendental es idéntica a Él. Sus cualidades son idénticas a Él, ¿no? Y sus actividades son idénticas a Él. Todo esto es el plano absoluto. En este mundo hay una diferencia entre el nombre, ¿no?
Y una cosa, si yo digo agua, 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 eso no me calma la sed, porque en el mundo material la palabra agua no es idéntica a la sustancia agua. Son dos cosas distintas, pero en el plano espiritual es idéntico. Entonces, si yo pronuncio el nombre de Krishna puramente, Krishna mismo está presente. Pero es un proceso de purificación. Se dice que son tres etapas. Primero uno pronuncia el nombre de Dios de una manera ofensiva porque uno tiene dudas, ha escuchado cosas, no entiende bien o tiene alguna idea equivocada o una actitud equivocada. Pero por cantarlo y puede empezar a reflexionar con las enseñanzas y llega al punto de la etapa reflexiva. Y en esta etapa reflexiva uno evita esas ofensas. Y es tan poderoso el canto en esa etapa reflexiva que incluso eh, la invocación inconsciente del nombre de Krishna le da a uno todas las perfecciones de este mundo y le permite incluso irse más allá de este mundo. Y en algún momento cuando madura esa forma reflexiva de dirigirse al Ser Supremo, cuando se dirige uno a Krishna de una manera pura, entonces se despierta el amor por Krishna. Entonces, ese es el camino para llegar a ese amor puro que se llama prema. Si ustedes recuerdan, hemos mencionado en este verso, Nitya Siddha Krishna Prema. Krishna Prema es el amor por Krishna. Y ese amor por Krishna se manifiesta con la ayuda de este canto del santo nombre. Y este mismo canto es favorecido y este mismo afecto por Krishna es favorecido por nuestro servicio al Señor y nuestro servicio a los devotos del Señor, que en realidad es el camino más abreviado. De hecho, por eso en el mismo cristianismo, las personas, incluso antes de servir a Dios Padre, sirven al Hijo, sirven a Jesús. Incluso hay personas que sirven a la persona que quiere a Jesús o ha querido a Jesús y que seguramente unos dirán nadie más que su madre, si el amor de María, ¿no? Por Jesús es tan grande que prácticamente si uno adora a María, ¿no? El camino hacia el Señor se acelera. Alguna gente piensa, no, no, yo no quiero intermediarios, yo quiero yo y Dios directamente. Pero no se trata de intermediarios, se trata de personas que facilitan ese acceso porque son queridos por Krishna. Entonces, incluso en la tradición, ¿no? Católica, ¿no? La veneración de María es sumamente importante. No puede decir, no, yo no quiero María, directo Jesús. ¿Ok? Obviamente está bien, pero la persona que lo haga a través de María va a ir más rápido. Y hablando de María, está conectada y María. Entonces, ese es el canal. Entonces, lo mismo, en la conciencia de Krishna, uno aprende a servir a Dios sirviendo al devoto del Señor o incluso al sirviente del sirviente del sirviente del Señor. Sí, esa es ya la expresión más perfecta del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿sí? Pero el camino se hace más fácil de recorrer si uno es sirviente del sirviente del sirviente del Señor. Eso es más rápido. ¿M? Parecería más largo, pero no es así. Incluso una gran personalidad, si uno quiere vincularse con una gran personalidad, lo mejor es hacer una amistad con uno de sus sirvientes. Si usted quiere hablar, hemos dado el ejemplo de ese alcalde, por ejemplo. De repente llegar, no sé, a un ministro o un jefe de departamento de ese alcalde va a ser difícil. O incluso a un director o a un jefe de no sé qué y de no sé cuánto. Hay muchos niveles. Pero es mucho más fácil si uno se hace amigo, por ejemplo, del chofer o de la sirvienta del alcalde. El sirviente tiene una conexión más fácil, ¿sí?
Entonces, por eso también nosotros somos sirvientes de Krishna y nuestra conexión fácil es a través de los sirvientes de Krishna. Entonces, bueno, así nuestra psiquis se transforma en últimamente en una vida dichosa, feliz, bienaventurada en el amor por Krishna. ¿Mm? Y eso no significa que dejemos de hacer las cosas que tenemos que hacer en este mundo. Las hacemos, pero se las dedicamos a Krishna. Y entonces se puede hacer esa misma actividad, pero despertando nuestro amor por Krishna. Si no, uno podría decir, ay, qué maldición, otra vez tengo que ir a trabajar, qué aburrimiento. Pero si uno ofrece esa actividad a Krishna, ese mismo trabajo se vuelve un camino de perfección. ¿Sí? Esa actividad uno se la ofrece a Krishna y se vuelve servicio a Krishna. Eso. Disculpa, Adelante. Rangapuri, ¿cómo se hacen esas ofrendas o esas ofertas a Krishna en la cotidianidad? Perdón, no te escuché bien, se entrecortó. ¿Puedes repetir? ¿Cómo se hacen esas reverencias y ofrendas, ofertas de nuestros actos más sencillos a Krishna? Ah, perfecto. Primero, reconociendo que todo lo que tenemos, incluido este cuerpo, le pertenece a Krishna. Incluso este cuerpo es prestado porque no lo vamos a poder llevar. Llega un momento en el que este cuerpo se abandona. Y todo le pertenece a Krishna, este mundo entero, hasta nuestra propia energía le pertenece a él. Entonces, la intención primera es agradecer a Krishna por las oportunidades que tenemos y, por ejemplo, si tenemos, digamos, tenemos un trabajo, entonces separamos una parte de esas ganancias y le hacemos un regalo a Krishna, que puede ser, ¿no? Comprar una flor o preparar o comprar ingredientes para preparar alimentos y ofrecer esos alimentos a Krishna, que de todas maneras, digamos, con el dinero que ganamos, tenemos que comprar alimentos, pero en vez de comerlos directamente, preparamos estos alimentos y le decimos, Krishna, por favor, toma estos alimentos tú. Entonces ya estamos haciendo un servicio que de todas maneras tenemos que comer, pero preparamos amorosamente, ¿no? Con cariño, y lo más limpio posible, lo más puro posible algo y se lo ofrecemos a Krishna y eso ya es un servicio, ¿no? O le ofrecemos unas flores a Krishna o compramos un libro de Krishna, ¿sí? Estudiamos ese libro de Krishna o hacemos un pequeño aporte a un templo de Krishna o alguien que está divulgando las enseñanzas de Krishna. Entonces, de esa manera vinculamos nuestro trabajo con el servicio de Krishna, ¿sí? Y también cuando nosotros, a todos nos gusta cantar, claro, algunos cantamos muy mal, van a disculpar, pero lo mismo, en vez de cantar cualquier cosa, nosotros tratamos de cantar algo devocional, ya sea que hayamos estudiado una canción que glorifica a Krishna o cantamos los mantras o el mantra Hare Krishna. Entonces, volvemos al principio, estamos ofreciendo nuestra lengua al servicio de Krishna. Y cuando hablamos, tratamos de hablar de Krishna. Y cuando escuchamos, tratamos de escuchar de Krishna. Entonces, todo eso nos va llevando a un estado superior del yoga, que estamos conscientes de Krishna. ¿Sí? ¿Está bien, María? Sí. Sí, entendido. Gracias, maestro. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta?
Buenas noches, ¿puedo preguntar? Por favor, adelante. Perdón, Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna a todos los participantes. Hare Krishna. Eh, le, le- le cuento, Prabhu, que yo desde las primeras conferencias que dio, aparte también de las suyas y también las de Lila Kirtan, Prabhu Ujú. Lila Kirtan, realmente le estoy encontrando mucha lógica a esto de rendirse a Krishna, ¿no? Porque en una de las conferencias de Prabhu Lila Kirtan, que se llamaba el controlador o quien controla, algo así se llamaba la conferencia. Ajá. Claro, y nos fundamentaba el hecho de lo importante que es entregarle el control a Krishna. Y tiene total lógica. Yo con una educación totalmente occidental, una parte de mí está empezando a inclinarse hacia esta religión, o sea, religión en el sentido de religare, ¿no? De volver a unir con Dios. Y yo estoy muy agradecido con ustedes por las conferencias que dan. Bueno, y perdón, me he ido por otros lados. Quería preguntarle, Prabhu, sobre el tema de la psiquis, que estamos viendo y usted lo está fundamentando, ¿no? El hecho de que la psiquis no es el cerebro, evidentemente, porque nos ha dado incluso un ejemplo. Entonces, eh, también ha hablado de Maya, que es la ilusión, ¿no? Y aquí viene la pregunta. ¿Maya es externo a la psiquis, como de la misma forma que la psiquis, o sea, no es el cerebro, o está dentro de Maya, la ilusión? Eso era mi pregunta. Prabhu, le agradezco y buenas noches. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, qué alegría escucharte. Mira, dos cosas. Primero, fue importante que hayas mencionado el tema de la lógica, porque hoy en día se ha perdido la comprensión también de qué es lógico. Otra vez, esta es una palabra griega. ¿Qué quiere decir logos? Logos quiere decir como lo hubiera pensado Dios. Imagínense, lógica en última instancia es entender cómo Dios lo ha decidido, lo ha prescrito. En realidad la lógica está basada en el conocimiento de la voluntad divina. Entonces, lógico es aquello que es conforme a la voluntad divina. Hoy en día uno piensa que lógica solamente obedece unas ciertas reglas de razonamiento. Es una larga historia, ¿no? Bertrand Russell es un matemático que era ateo y entonces ha dado a la lógica simbólica matemática una interpretación atea. Pero en realidad, la lógica y el logos se refiere a eh, Dios mismo. Ahora, Maya. Y hay un punto intermedio también. Esta apreciación que tú tienes por los devotos, como el Prabhu Lila Kirtan que está expresando esto, y una apreciación por el conocimiento de los Vedas, es una señal de avance espiritual. Entonces, a medida que tú vayas avanzando, esa apreciación va a ser más intensa y más interna, y eso es muy bueno. Y por último, en la pregunta en específico, en términos técnicos, aunque el Señor tiene muchas energías, se puede decir que para nuestra percepción tenemos tres energías con las que intervenimos. Una es la energía interna del Ser Supremo, una es la energía externa del Ser Supremo y otra es la energía marginal que está entre las dos. Nosotros en realidad venimos de la energía marginal. Quiere decir que podemos o estar en contacto con la energía externa, que es Maya, o estar en contacto con la energía interna, que es Krishna. Entonces, el alma se atrae a ambas. Entonces, Maya es una energía poderosa, pero es una energía externa del Señor que consiste en este velo que nos cubre, que nos
impide percibir a Krishna y que nos identifica con este cuerpo y con este mundo. Entonces, Maya es la energía externa de Krishna. Perdón, Prabhu, ¿puedo complementar mi pregunta? Claro, Entonces, en esta lógica, Maya, que es la ilusión, sería una emanación de Krishna, puede ser. O sea, como usted dice que es una energía intermedia, ¿no? Pero a la vez Krishna es el origen de todo. Entonces, sería también, podría ser una emanación de Krishna, la Maya, la ilusión. Y si fuera así, su función sería, su función básica, ¿cuál sería, digamos, de Maya? perfecto. Eso ocurre exactamente. Todo emana de Krishna. El punto es que en algún momento nosotros queremos disfrutar sin Krishna. Esa es la razón por la que estamos en este mundo. Tratamos de ser felices sin Krishna en este mundo. Y Krishna nos complace en ese deseo. O sea, Krishna no interfiere en el deseo de la entidad viviente. Entonces, Él mismo nos facilita, ¿sí? Si tú le dices, Señor, yo quisiera una vida, a ver, quiero experimentar cómo será vivir sin ti. Ok, ahí tienes. Entonces, si bien este mundo es creado por Krishna, no es su deseo, es nuestro deseo, es a pedido. Como cuando tú vas, digamos, a un restaurante y te recomiendan, te dicen, mire, aquí lo más rico que tenemos se llaman samosas, etcétera. Y tú dices, no, 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 por favor, deme cáscara de plátano, quiero eso. ¿Estás seguro quiere cáscara de plátano? Sí, sí, sí. Para mí es lo máximo cáscara. Ok, señor, le podemos dar cáscara de plátano. Después de un tiempo puedes decir, oye, pero qué macana, ¿por qué pedí esta cosa? Entonces, lo mismo, nosotros estamos en este mundo, hemos querido venir, ahora ya ni nos acordamos, estamos en este universo, miles de millones de billones de trillones de vidas, a tal punto que hemos ya completamente olvidado a Krishna. Imagínense que es el ser más íntimo para nosotros y todavía nos encontramos con una persona y nos dice, Hare Krishna, uy, qué nombre más raro. ¿Cómo más raro es? Dios es la persona más íntima, pero es parte de Krishna. Entonces, es así. Es una energía creada por Krishna a pedido nuestro para que podamos tratar de simular una vida sin Krishna. Eso es Maya. Muchas gracias, Prabhu, le agradezco mucho porque ahorita me ha hecho volar la mente. Le agradezco mucho, Hare Krishna. Hare Krishna. Un ejemplo también sobre eso son los juguetes. ¿Sí? Si el niño dice, ve que el papá tiene carro o maneja un carro, yo también quiero. Entonces, ¿qué hace el padre, no? Bueno, hay padres que son un poco retrasados mentales, pero lo que hace es darle un juguete, una réplica, no le va a dar el auto de verdad, ¿no? O la niña dice, yo también quiero, no sé, atender a una niña, pero él no es, esa niña no está capacitada todavía, entonces le da una muñeca. Entonces ella hace, ¿no? A la muñequita le pone, le cambia la ropa y todo eso. Entonces, todas esas cosas se hacen para poder en algún momento contactarse con lo real. Visto de una buena forma, Maya, cuando uno empieza a acercarse a Krishna, entonces Maya, nosotros miramos a Maya con mucho respeto también, porque es una energía de Krishna. Sabemos que es una energía muy poderosa. Entonces Maya, sabiendo que nuestra intención es acercarnos a Krishna, también lo que va a hacer es ah, presentarnos obstáculos para fortalecer nuestra vida espiritual. Eso va a pasar. Ok, ¿algo más? Gracias, Prabhu.
Ok, estamos bien. Mónica, ¿está bien? ¿Tienes alguna pregunta tú? No, creo que Sí. estoy, estoy bien. Ok, gracias. Gracias. Paola, Hare Krishna, Prabhu, me queda claro, he entendido. No tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. muy bien, muchas gracias por conectarse. Govinda Nandini, ¿quieres decir algo? No. Haribol, no, muchas gracias y reverencias a todos los que están en el chat. Haribol. Bueno, gracias a ustedes. Y qué bien, justamente está ahí Prabhu Prahlada, ¿no? Prabhu Prahlada, reverencias. Él es la persona que inicialmente nos ha introducido a la conciencia de Krishna y le tenemos mucho cariño y gratitud y está aquí. Y no sé si quieres compartirnos algo, Prabhu. No, Rangapuri, me ha gustado escucharte todo lo que he podido hasta que ha llegado la Llana aquí. Pero el hecho que estén practicando el ejercicio maravilloso de hablar y escuchar sobre las escrituras, sobre Krishna, eso es maravilloso. Y en cualquier nivel que lo transformen o lo lleven adelante, siempre va a ser útil para todo el mundo, todo lo que escuche. Más bien, les agradezco a todos los que están siguiéndote, entusiastas, con ganas de hacer cosas, porque si se ponen de acuerdo, es fácil conquistar el mundo en realidad, ¿no? Ya lo hemos probado en el pasado con, con algunos altibajos de imprevistos, pero sí, si se concentra un grupo de otros amigos que estén al pie del cañón y con la intensidad que Prabhupada dejó en sus palabras y en sus hechos, es más fácil, pues. Así que, ¿dónde están? Bueno, están en diferentes lugares. Yo en este momento estoy justo en la biblioteca Bhaktivedanta en Houston. Oh, en Houston. Sí, y es una biblioteca muy hermosa aquí. Mónica también está en Houston. Am, Paola está en La Paz. Corina Nandini en Cochabamba. Y usted está en Miami, ¿cierto, Prabhu? Cerca de Miami, sí, Cerca de al Miami. norte de Miami. Ok. Y nuestro amigo también está en La Paz, ¿verdad? Hola, amigo. Nos repite su nombre. Estaba conectado aquí, que justo hizo las preguntas. Ah, Vladimir. Vladimir está en La Paz. Oh, Y ok. hace un ratito estaba conectada María de México, pero bueno, estaba, creo, en una pausa de su trabajo, así que no pudo estar todo el tiempo. Imagina, si todos se juntan, es, es muy, muy sencillo. Bueno, es más sencillo, ¿no? Hacer cositas y Sí, sí, atraer. La gente no se resiste cuando ve un sentimiento de unión genuino entre un grupo de personas. Cuando no ve ese sentimiento de unión genuino, entonces como se les diluye y se les... Pero si se siente eso, no hay quien los pare. Mm. Adelante, Mauricio. Bravo, muchas gracias. Qué lindas palabras. Hare Krishna. Y todos deseamos que vaya, ¿no? Gradualmente mejorando su salud y todo. Y le A mandamos ver, a ver, oraciones y deseos. a ver cómo está la cosa. No sabemos si ir por izquierda, si ahí por derecha. De momento,
estamos tratando de hacer lo que nos piden hacer. Y dentro de ese contexto de la medicina, que a mí nunca me ha gustado, pero tampoco he podido atreverme a decir uso esta otra medicina, porque no tenía una guía certera, una guía un poquito más clara. En fin, Yo me acuerdo cuando yo lo conocí, usted estaba siguiendo la macrobiótica, Mikio Kushi, tenía formas así naturales de curar, ¿no? y George Oshawa, Mikio Kushi nos inspiraban para almorzar sano, digamos. Nosotros decíamos, "Estos ahora tienen que ofrecer su alimento". Ya. Pero bueno, me dio mucho gusto verte, Bravo. Probo mis reverencias, muchas gracias por todo. Nuestros mejores deseos y reverencias. Que esté muy bien. Igual, Bravo. Hare Krishna. Bueno, gracias a todos por conectarse y vamos a compartir el enlace para los que quieran ver lo que no han terminado de ver. Gracias. Hare Krishna. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.